Entonces continúo yo, voy a engancharme con, ya que venía hablando de un mago, vamos a hablar de un mago, el señor Jorge Luis Borges, y el libro de arena voy a elegir. El libro de arena voy a elegir, a ver, primero, antes que nada, el amigo, el tocayo, del tocayo Jorge Luis Borges, no voy a ponerme a hablar porque ya está todo demasiado dicho por gente que sabe mucho más que yo. Yo me voy a quedar con la impresión que tuve cuando me acerqué por primera vez a Borges, que digamos, lo tenía como en un pedestal, creía siempre que estaba fuera de mis límites intelectuales, que era literatura demasiado elevada para mí, o simplemente creía que por prejuicio que me iba a aburrir, que no era todavía para mi edad. Entonces bastante tiempo le esquivé. A lo mejor que pienso ahora que un poco es lo que uno va escuchando de gente que capaz que ni lo leyó y te va diciendo que es Borges. Y te va metiendo miedo en lugar de fomentar que vos te acerques a Borges. De todas maneras, me costó tiempo hasta que en un momento habré tenido 22, 24, era un niño grande ya, encontré el libro de arena, este mismo libro, este mismo que mostré recién. Lo compré, dije, bueno, a ver qué onda este Don Borges. Y bueno, después, más adelante, me enteré de que el libro de arena no está dentro de lo que dicen los críticos que es su mejor momento como autor. Lo publicó en el 75, ya grande, y bueno, se sostiene que su mejor obra es ficciones, o por ahí anda. Entonces, el libro de arena, a pesar de que el mismo Borges dijo que era su obra maestra, yo creo que un poco también lo que hizo toda la vida provocando, de todas maneras, yo me encontré con un Borges muy accesible en el libro de arena, y creo que para mí, lo sigo recomendando para la gente que como yo le tenía miedo a Borges, lo sigo recomendando como un libro muy amigable para conocer a Borges, si uno nunca lo leyó, y que sea la puerta de entrada al resto de su obra. A mí, a partir del libro de arena, me dio ganas de leerlo, me di cuenta de que era, si bien es una literatura que no tiene, que no es, siempre digo que no es que podés leerla tranquilo, tirado en un sofá, más vale tenés que tener cerca una computadora para ir viendo todas las referencias que te vas encontrando. No es una lectura rápida, una lectura pasiva la que uno va a hacer cuando va a leer algo de Borges. Va a ser algo que exige del lector un compromiso, un ida y vuelta, para comprender todo lo que Borges quiso poner en las historias completamente. Y además por ahí ya te empieza a picar el bichito y querés descifrar a partir de las pistas que te dejó a qué hizo referencia, cuánto de lo que escribió es un invento y cuánto está sacado de la realidad, y a veces pasa lo contrario de lo que uno piensa, una cita que uno cree que es ficticia es real y viceversa. Sí, Y es parte, me parece, de la propuesta de Borges, que más allá de lo literario es, a pesar de lo que pueda parecer, de que es muy aburrido, todo lo que me parecía aburrido a mí me parece divertidísimo encontrar todas esas referencias. A partir de Borges aprendí un montón y encontré un montón de escritores que tal vez nunca hubiera leído si no me desafiaba Borges a partir de alguna de sus historias. claro, creo que Borges creía que el lector, o lo hacía a propósito, en realidad lo hacía a propósito, de que el lector había leído lo mismo que él. O sea, es casi imposible haber leído lo mismo que leyó Borges. Entonces tenés que. Ahora es fácil porque tenés el celular al lado y podés Sí, entrar a googlear. sin embargo, muy pocos autores te exigen tanto como Borges lo hacía,
en la época donde publicaban no estaba, no No había teníamos, bus. no teníamos a mano las herramientas que hoy tenemos para meternos en todas las referencias. Yo así por Borges leí la balada del viejo marino de Coleridge, que es algo maravilloso. Bueno, no sé, un montón. Tengo una carpeta en la computadora que dice lecturas a partir de Borges. Y ahí voy poniendo todo lo que quiero leer o lo que voy bajando, lo que voy comprando. Desde Que Kipling hasta H.G. sí, bueno, Wells. algunos ya los había leído, pero los que no, Ah, me encontré con obras y también te hace redescubrir o resignificar cosas que ya leíste. Como por ejemplo, no está acá en el libro de arena, pero la historia del Minotauro se te resignifica el mito griego de sí, sí. Teseo y el Minotauro. Bueno, la casa de Asterión. Bueno, en este caso, en el libro de arena, tiene los cuentos, me quedo con algunos favoritos, pero tiene El Otro, Ulrica, El Congreso, There Are More Things, que es un homenaje a Lovecraft, que creo que lo charlamos en algún momento, La secta de los 30, La noche de los dones, El espejo y la máscara, Under, Utopía de un hombre que está cansado, El soborno, Abelino Arredondo, El disco y El libro de arena. Y el epílogo, que eh, es algo atípico, porque él hacía prólogo, bueno, en este hace un epílogo. Sí, yo también fue el primero que leí ese. Mi favorito de este es El Otro, y ahí nomás El libro de arena, pero también me encontré con cuentos que tienen todos los elementos que se le destacan a Borges, pero tiene me parece, comparado con obras como ficciones, por ejemplo, tiene una complejidad menor, tiene exige menos, si bien también lo hace, me parece que las demás obras son más profundas, más complejas, y, y ahí, bueno, ya lo recomendaría para un lector avanzado de Borges. En el caso del libro de arena puede ser una Introducción. una primera lectura que seguramente a mucha gente le va a parecer más accesible de lo que puede pensarse desde el prejuicio o desde tenerlo medio sacralizado. Así que bueno, en eso me acuerdo perfectamente la sensación de ir leyendo los cuentos sentado en un sofá que tenía en la casa que vivía en ese momento, y tener que ir a unos libracos que eran enciclopedias que me ayudaban un poco a encontrar algunas referencias que me faltaban. Lo que hoy uno lo tiene a la distancia de un clic, ahora en ese momento todavía iba uno a la Salvat y también a libros que uno tenía en la biblioteca, que por ahí había alguna cita o alguna referencia a ese libro y lo separaba para leerlo. Y que no todo el mundo, o sea, Borges lo hace bien, pero otros escritores a partir de ahí, probablemente a partir de Borges, lo han hecho y no todos lo hacen bien, porque a veces, a mí me pasa con Alan Moore, que hace eso básicamente, que a veces me pudre, o sea, loco, ya Sí, sé, te leíste todo lo que es. sí. Moore, en los últimos cómics que ha hecho, es como que hace, desde The League of Extraordinary Gentlemen, como que sí, sí, es una enciclopedia de la literatura pulp y victoriana. Bueno, Y, ya lo charlamos la otra vez, que Moore lo reconoce a Borges como una influencia muy importante. Y Gaiman también, que de hecho en Sandman hay un personaje de los Eternos, que es Destino, que es un bibliotecario ciego, no un bibliotecario, pero es un ciego que tiene un libro encadenado y vive en un laberinto, que es el destino. Así que sí, tiene. vamos a decir que ese personaje no es de Gaiman, es un No, personaje que ya existía de está DC, bien, pero pero es un. Gaiman lo... Gaiman lo Claro, borgianiza, si querés, y lo claro. utiliza en Sandman. Pero bueno, de alguna forma influenció a autores británicos muy
muy conocidos, en este caso del cómic, pero tiene influencias, no sé, en guionistas de series como Star Trek, por ejemplo. Hace poco leía una entrevista que a Brannon Braga, que fue guionista y productor de Star Trek Next Generation, y dijo que muchas de las historias de Borges de alguna forma puso algunas de las, tal vez inconscientemente, o algunos conceptos de historias de Borges en guiones de Star Trek. Así que hizo, a través de la obra, influenció muchos artistas. Así que bueno, el consejo sería: no le tengan miedo a Borges, y si van a empezar a leerlo por el Libro de Arena, yo lo digo por experiencia, es una buena puerta de entrada a su... Le das 5 Jorges, o 10 Jorges. Diría, si me apurás, mi favorito es ficciones, pero no empezaría por ficciones a leerlo, empezaría por el Libro de Arena. Está bien. Bueno, ¿quién sigue ahora? Ya me perdí. El ¿Yo? señor Gerardo Noceda. Gerardo. Sigo yo. Vamos. Perdón, pero siento como una presencia en la espalda, no sé, como que me molesta algo. Tenés como un ánima, pero bueno, parece bueno. Parece buena onda. Yo te aviso si veo que se te acerca mucho. Sí, si vos sentís algo frío en el pecho, corre. En el cuello. En el cuello. Claro. Bueno, después de este momento de sana intelectualidad, yo los voy a devolver al pochoclo del bueno. Me parece muy bien que equilibremos. Vamos. ¿Alguien había dicho Conan hace un rato? Qué lindo. Esa edición. Borges no escribió una historia de Conan, ¿no? Uno de los máximos exponentes, Conan el Conquistador, dice ahí. Conan el Conquistador, uno de los máximos exponentes de la espada y brujería, subgénero que todos amamos. Sí, especialmente. Esa edición me encanta. Esa edición se te entera de ser. Lamentablemente no la tengo completa, pero hay que rastrear, hay que buscar. Vos sabés que yo tenía muchos libritos de Conan, y hace hace unos años, se publicó todo ordenado en unos libracos, y lo tengo en edición moderna, digamos, con unos dibujos muy lindos. Pero esas ediciones son las mejores de Conan. El libro Pulp tiene que ser viejo en ese tipo de ediciones. ¿Contá algo, Gerardo? Bueno, por si tenemos algunos extraterrestres que no sepan quién es Conan el Bárbaro, Conan el Cimerio, o hasta Vulcano el Bárbaro, según las primeras traducciones mexicanas. Vulcano el Bárbaro. Vulcano. ¿Por qué Vulcano? ¿Qué se le ocurrió? Voy a leer la contratapa, que está muy bien explicado, donde dice: hace aproximadamente 12.000 años, en los oscuros siglos que mediaron entre el hipotético hundimiento de la Atlántida y el alborear de la historia, vivió, amó y llevó a cabo sus fabulosas hazañas un gigantesco guerrero bárbaro llamado Conan. Este héroe de tiempos remotos, cuyas aventuras apasionan al hombre de la era atómica, es el personaje más famoso de un género literario inédito entre nosotros: la fantasía heroica. Vamos. El autor se llamó Robert Howard y publicó durante los años 30 esta serie de cuentos largos de Conan en la revista Weird Tales, una revista pulp clásica, de las primeras que existió. Lo que no dice acá, bueno, es que a la era en la que vivió Conan se llamaba la era Iboria, y justamente esta era comenzó a partir del hundimiento de la Atlántida. Howard no terminó todas las historias, entonces hubo
un par de autores que completaron los cuentos que habían quedado incompletos. El más conocido de ellos es Sprague de Camp, que como ven en esta edición, figura como coautor de las historias que tuvo que completar. ¿Qué decir de Conan? Cientos de historietas de todo tipo, publicadas en todo el mundo. Muy buenas. Escritas por otros autores, figuritas, películas, protagonizadas por nuestro inefable Arnold Schwarzenegger. Anda. Che, Gerardo, ¿vos leíste este libro, lo leíste antes de ver la película? ¿Vos que tenés, o viste la película primero? Vi la película primero. Yo llegué a Conan medio tarde en mi vida. Lo leí medio de grande. Y lo que me apasionó es lo terriblemente adictivas que son estos libros y estos cuentos. Muy, muy entretenidos, muy gráficos, muy visuales. Realmente Howard era un maestro escribiendo este tipo de historias pasatistas y llenas de acción y emoción, diríamos. Sí, sí, y en sus otras creaciones literarias también era un capo, como Red Sonja, que tuvo otras creaciones literarias. Solomon Kane. Solomon Kane es genial, Solomon Kane es genial. No, yo no quise poner a Howard porque era muy obvio, pero ahora me siento mal. No, pero hay que destacarlo. Y escúcheme, no sé, yo le pregunto, porque es muy interesante también la vida de Robert E. Howard, como la vida personal, más allá de como autor, y terminó trágicamente también. Sí, era un tipo depresivo, había sido boxeador antes de dedicarse a la escritura. Y él tenía cierta depresión, y cuando muere su madre, él decide suicidarse al día siguiente. Sí, en el auto, se va en el auto, un auto que había comprado porque fue uno de los pocos escritores pulp que ganó un mango, o sea que no le iba mal, o sea, había ganado cierto renombre, y en el auto que había comprado unos días antes, un tiempo antes, fue solo y se pegó un tiro. 31 años creo que tenía. 31. Sí. Sí. Muy, muy joven. Y además era un raro, o sea, para ponerle un... Y era el grupo de amigos, ese grupo de amigos que tenía eran como los frikis de esa época. El otro día hablamos de Lovecraft, de él, de Clark Ashton Smith, que era un grupo que permanentemente estaba comunicándose por cartas. Tienen miles de cartas que se mandaban y tenía cada uno un alias en ese círculo. Se hacían de alguna forma homenajes unos a los otros en sus obras. Era Robert Bloch también. Robert Bloch, exacto. Sí, eran gente que la única forma de describirlos, freaks. Sí, por eso, gente muy rara. me trajo... Robert E. Howard era un tipo que, por ejemplo, nunca tuvo relaciones con mujeres prácticamente, no le tenía miedo a las mujeres. Lovecraft tenía más relaciones con mujeres que Robert E. Howard. Y una relación con la madre muy, viste, medio enfermiza. Medio de Norman Bates con... Sí. No, bueno, viste, un tipo medio retraído y que era muy flaquito, joven, y cuando empezó a escribir Conan empezó a hacer fisicoculturismo y boxeo. Y era parecido a Hodgson, lo que conté el otro día de Hodgson, que de ser un alfeñique pasó a abrió un gimnasio, les enseñaba a boxear a todos y después buscaba pelea con todo el mundo. No, Howard era en el caso de Howard no, en el caso de Howard era más... tranquilo, pero le gustaba cabalgar. Yo tengo una biografía muy buena, que la escribió en español, que da muchos datos. Es muy popular en España el personaje Conan, diría que el lugar del mundo donde más popular es. Che, Gerardo, ¿y los cómics te gustan de Conan? Sí, sí.
Fabulosos, fabulosos. De chico tenía muchos que, bueno, fui perdiendo lamentablemente con el paso de los años, pero... Claro, recordemos, como Sí, vos dijiste, Conan es comprado por Marvel Comics en los 70 y es el que le da popularidad a Conan. Antes era conocido dentro de los círculos de la gente que leía este tipo de cosas, pero el cómic escrito por Chris Claremont, que fue uno de los que más escribió Conan. No, Chris Claremont no, me estoy confundiendo. Se me fue el guionista que escribía famoso, que escribía cómics de Conan. de Conan, un gran guionista de Marvel, se me fue ahora, no es Chris Claremont. Y dibujado por varios grosos del cómics, como Barry Wilson Smith o John Buscema, ¿no? Que creo que fue el más conocido dibujante de Conan, que fue el que le dio popularidad, ¿no? Al cómic y después al libro, y después la película, ¿no? Que es una buena adaptación de los cuentos. Conan el Bárbaro, el Destructor es un poco más pochoclo. Conan el Bárbaro, dirigida por el gran John Milius, uno de los mejores directores de la historia del cine. Música de Basil Puleduris, que es genial. Y el guión es de Oliver Stone, algo poco conocido. Muy bien. Y de John Milius. Y producida por Oliver Stone. Peliculón. Y es bastante fiel a los cuentos de Conan. Roy Thomas no es el Roy Thomas. Ahí está, ahí me acordé. Roy Thomas, sí, fue uno de los... Pero, por ejemplo, hay una etapa muy buena, moderna, que recomiendo, que es la que escribe Carl Bassier, otro guionista de cómics, que es moderna desde hace unos 10 años, que es muy buena también, y que va un poco más a... Roy Thomas se alejó un poco de los libros, y esto va un poco más toma un poco más la onda de los libros. Así que cosas para leer de Conan ahí. y lo interesante, sobre todo en el mundo de la historieta, hace poco me topé con un sitio en donde había un fanático que estaba organizando todos los cómics de manera cronológica, desde que Conan era un adolescente hasta que llegaba a la edad adulta a ser un rey. Claro. Y bueno, por el tema de la pandemia y por estas cuestiones de los productores, creo que nos vamos a quedar sin ver la última película que se iba a hacer con Arnold, en donde él iba a ser de rey ya en su etapa madura. Qué lástima. Había un proyecto bastante avanzado, pero me parece que nos vamos a quedar sin verlo. Hubo una película con Jason Momoa que mejor olvidarla, ¿no? A mí me entretuvo, no es lo mejor, pero tampoco me pareció tan mala como dijo la mayoría de la gente. O sea, yo no la vi, la voy a ver, hoy que no tengo nada para ver, la voy a ver. Hay una serie de televisión de Conan, no sé si... Sí, me acuerdo. Hay una serie de dibujos animados de Conan, que de los 90, para niños, o sea, una cosa... Y otro dato friki que gusta, He-Man, originalmente, los muñecos de He-Man iban a ser los muñecos de Conan, de la película. Pero como era una película clasificación R, le dijeron, ¿a quién le vamos a vender estos muñecos de una película que no pueden ver los niños? Así que, bueno, me encanta esa edición, Gerardo. Tengo algunas más, pero lamentablemente, ya te digo, no sé si fueron 8 tomos, no, sinceramente no recuerdo. Pero eran una muy, muy linda edición, sí. Yo por suerte le pude comprar a nuestro amigo Rubén Gaitán, le mandamos un saludo. Nuestro dealer local, le mandamos un saludo. Yo compré los mismos, los tomos celestes, bolsilibros. Y claro, y están todos ahí. Muy lindos. Muy baratos, me acuerdo, eso era bueno, también. Y ahí tengo todos los relatos del Conan. Bueno, gente, seguimos, sigo yo. Sí, señor. Ya que estamos con el pochoclo, voy a ir para otro lado, no para la fantasía, vamos por el terror. Muy bien. Un libro que me recomendó el señor Noceda,
que acá está traducido Aquí vive el horror, pero en realidad es de Amityville Horror, una novela que probablemente la película sea más conocida. Yo recuerdo también haber visto la película en la casa del señor Noceda, un día a la noche, que me Yo dio mucho estuve también. miedo, que me dio mucho miedo, y era una persona grande ya era un veinteañero bastante boludón. Y el libro me dio aún más miedo. Voy a hacer algunas menciones sobre este libro. Primero, no leí nunca más nada de este tipo Jake Enson, no tengo idea quién es, ni me interesa. Pero yo a este libro lo englobo dentro de una serie de libros de terror, de terror y género fantástico de los 70, que tienen un mismo ambiente. Como puede ser que es mucho mejor escritor y el libro tal vez es mejor, es El Exorcista de Robert Blatty, o Tiburón. Tienen ese ambiente como denso, que se veía mucho en la ficción de los 70, como mala onda, como familias destruidas, El, el- disfuncionales, el famoso mal rollo de los el españoles. mal rollo claro, que se ve mucho en el cine también de los 70, pero en los libros, El Exorcista, Amityville Horror, Tiburón, incluso no es del mismo género, First Blood también, que no es de los, creo que sí es de los 70 también. Sí. Rambo, ¿no? Tienen como esa onda de ese Estados Unidos como medio decaído, Sí, donde, posguerra de Vietnam quedó ese humor. claro, Ese posguerra humor. de Vietnam, y acá hay esa misma onda, porque el libro, si bien es una historia de una casa embrujada, que da mucho miedo, también tiene toda una cuestión de una construcción de una familia infeliz, o sea, una familia donde hay un padre abusivo, o sea, o por lo menos una persona violenta, para decirlo de alguna forma, una familia ensamblada, donde el padre es el padrastro en realidad, todo bajo el entorno de una casa embrujada, muy embrujada, donde empiezan a ocurrir hechos que están muy bien descritos en el libro y que supuestamente está basado en un hecho real. Pongo muy supuestamente porque yo creía que realmente había pasado muchas de las cosas que cuentan en el libro. Con los años me he hecho bastante fanático del caso y he leído mucho sobre el caso real. Y bueno, hay gente que trata a la familia que es descrita en este libro como estafadores. Mm. Un dato anecdótico, que hay una serie de películas hoy que es muy, muy popular de terror y que están buenas, que son El Conjuro. Hay los personajes El del matrimonio Conjuro, Warren. claro, este matrimonio de espiritistas tiene una aparición en Amityville Horror, tratando de ayudar a esta familia, ¿no? De hecho, supuestamente ellos estuvieron ahí en todos estos hechos. A partir de este libro y a partir de la película se generaron un montón de subproductos. La película tiene un montón de continuaciones que son malísimas. Hay documentales sobre el caso real. Hay uno que está muy bueno sobre uno de los hijos, que cuenta datos que no aparecen en la película, que no aparecen ni en el libro ni en la película. Agregar algo sobre eso. Sí, dale, te estaba por decir. Yo vi el documental del hijo y realmente creo que o es un oportunista o está muy, muy loco. Porque entre otras cosas, él era hijastro Sí. del padre de familia, que es el que se vuelve supuestamente loco también. Pero habla de cuestiones que son hasta más fantásticas que la propia novela, en donde dice que el padre tenía poderes psicoquinéticos. Sí. No, es una cosa muy, muy, muy loca y muy, muy rara que le creo más al autor del libro que al propio hijo. Y Sí, quería lo que comentar. cuenta, Sí.
lo que cuenta el hijo, y yo ya lo había leído de esto, es que en realidad, esto está todo en un entorno muy de, entre comillas, vamos a ponerlo, ¿no? O sea, porque se los ha tratado de oportunistas, como decís vos, o el hijo, yo creo que está loco, creo que está re loco el hijo, que hoy es un tipo de 40 y pico de años, pero yo ya había leído de que el padrastro de esta familia, él estaba interesado en cuestiones de ocultismo, de magia ritual, que apenas si se esboza en el libro. Viste que en el libro tienen como una onda medio New Age, que meditan y ese tipo de cosas, y libros de control mental. Más allá de eso, a mí, yo cuando leí el libro, viste, había visto la película, me dio más miedo el libro, y que supuestamente esté basado en un caso real. Además, había visto un documental de History Channel que me dio mucho miedo también. Creo que también lo vi en tu casa. O de Discovery, no me acuerdo, de History Channel o de Discovery. No es una obra de arte, voy a aclararlo, no es ni a palos una joya de la literatura, pero cumple con el cometido de darte miedo, y da mucho miedo. Y para terminar, sí, yo contar la leí. anécdota. No sé si lo voy a contar. Iba a contar algo sobre el autor. Pero contá la anécdota, que es más interesante. Lo voy a contar. Jay Anson, el autor, no escribió 3 novelas nomás. Incluso subiéndose al éxito de esta, escribió otra llamada 666, que fue también, ¿no? Eso sin pena ni gloria. Pero el autor más que nada fue guionista de documentales. Se metió muy de casualidad en el tema de la literatura. Y es como vos decís, el libro no tiene ningún valor literario, pero asusta. Y con eso ya vale la compra y la lectura. Y yo recuerdo la anécdota, es una anécdota muy chiquita. Yo recuerdo de haber tenido 15, 16 años cuando lo leí. Y estaba en una de esas partes tétricas, de noche, de madrugada, y en un momento dado, un golpe de viento azota la puerta y me la abre del dormitorio. Yo en ese momento, lo que hice, lo único que atiné a hacer fue tirar el libro al piso, apagar la luz y meterme abajo de la sábana y no tomar el libro hasta el día siguiente de día. Claro, lo que todo hombre de bien hubiera hecho en tu lugar, está bien. Y obviamente se fueron un par de años, Gerardo, ahí se fueron un par de años. Ahí empecé con las canas, claro. Claro, sí. Bueno, lo recomiendo ampliamente, ¿eh? Realmente si quieren asustarse, es un libro que tiene muy buen cometido. Y si que después quieren ir a algo un poco más literario de esta época, en la misma onda, lean El Exorcista, que es una de Robert Blatty.